La Copa del Mundo ya no es como antes. Imagina esto, estás sentado frente al televisor. Es la final de una Copa del Mundo. El estadio está lleno, la tensión se corta con un cuchillo y de pronto te das cuenta de algo. No sientes lo mismo. No es el partido, no es el gol, es algo más profundo. Algo cambió en el torneo más importante del planeta y nadie te avisó. Hoy te vamos a contar qué fue lo que pasó con la Copa del Mundo, por qué dejó de sentirse como antes y por qué tal vez nunca vuelva a ser igual. Bienvenidos. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos escuchas, qué hora es en tu ciudad y si este contenido te gusta, permítenos seguir contando estas historias que le dan sentido al fútbol que amamos. La tesis es simple pero incómoda. La Copa del Mundo dejó de ser un evento deportivo puro para convertirse en una máquina de negocios, política y expansión comercial. Y en esa transformación, algo se perdió. Algo que los que crecimos viendo este torneo sentimos en el pecho. En esta crónica lo analizamos. Empecemos por lo más evidente, el formato. Durante décadas, 32 selecciones era el número sagrado. 32 equipos que se ganaban su lugar a sangre y fuego en eliminatorias brutales. Clasificar a un mundial era una hazaña. Países enteros se paralizaban cuando su selección conseguía el boleto. Pero entonces la FIFA decidió que 32 no era suficiente. A partir de 2026 serán 48 selecciones. 48, casi el doble. Y aquí es donde se pone interesante, porque la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta: ¿más equipos significa mejor torneo? ¿O simplemente más partidos, más boletos y más dinero? Porque seamos honestos. Cuando se anunció la expansión, no fueron los técnicos ni los jugadores los que celebraron. Fueron los patrocinadores, fueron las cadenas de televisión, fueron los que venden derechos de transmisión en mercados donde el fútbol todavía no es el deporte rey. Se habló de inclusión, de darle oportunidad a más naciones, de globalizar el deporte. Pero en esta crónica te lo decimos como es. Detrás de cada discurso de inclusión hay una hoja de cálculo. Y esa hoja de cálculo tiene muchos ceros. Vamos al segundo punto, la sede. Hubo un tiempo en que la sede de una Copa del Mundo se elegía con una lógica más o menos predecible. Se rotaba entre continentes, se buscaban países con infraestructura deportiva, con tradición futbolística, con estadios ya construidos. Pero eso cambió. Qatar 2022 rompió todas las reglas. Un país sin tradición futbolera, con temperaturas que obligaron a mover el torneo a noviembre y diciembre por primera vez en la historia y con denuncias de condiciones laborales cuestionables en la construcción de estadios. ¿Cómo llegó Qatar a ser sede? Según múltiples investigaciones periodísticas, las votaciones estuvieron rodeadas de acusaciones de sobornos y favores políticos. Se habló de millones de dólares, moviéndose en la sombra. La FIFA abrió investigaciones. Hubo funcionarios procesados en distintos países y sin embargo, el torneo se jugó. Y aquí viene la paradoja. Fue un mundial espectacular en lo deportivo. Argentina campeona, Messi levantando la copa, una final que muchos consideran la mejor de la historia. Pero el camino para llegar ahí dejó manchas que no se borran con confeti. Tercer bloque, los jugadores. Y esto es algo de lo que se habla poco. ¿Te has preguntado por qué cada vez más futbolistas de élite llegan fundidos a los mundiales? La respuesta está en el calendario. Un jugador de primer nivel hoy disputa entre 60 y 70 partidos por temporada. Liga local, Copa Nacional, Champions League o su equivalente, selección, giras de pretemporada en Asia o Estados Unidos, que no son vacaciones sino compromisos comerciales. Y encima de todo eso, se le pide que llegue al Mundial en su mejor forma. En el Mundial de 2022, varios jugadores clave arrastraron lesiones que condicionaron su rendimiento. Karim Benzema, Balón de Oro ese mismo año.
se lesionó justo antes del debut de Francia. No fue mala suerte, fue el resultado de un cuerpo exprimido hasta el límite por un calendario que no perdona. Y con el nuevo formato de 48 equipos habrá más partidos, lo que significa más desgaste, más lesiones y más futbolistas que llegarán a la cita máxima del fútbol con el tanque vacío. En esta crónica lo comentamos porque nadie parece querer frenar esa máquina. Cuarto bloque, y este es fuerte: la tecnología. El VAR llegó al Mundial en 2018 en Rusia y cambió todo. De pronto había una herramienta para corregir errores arbitrales que durante un siglo habían definido eliminatorias y finales. Suena perfecto en teoría, pero la realidad fue otra. El VAR trajo justicia en algunos casos, sí, pero también trajo algo que el fútbol nunca había tenido: la pausa. Ese momento en que el árbitro se va a la pantalla, el estadio entero se queda en silencio y la celebración de un gol queda suspendida en el aire durante 2 minutos que se sienten como 20. ¿Es mejor tener la decisión correcta aunque se pierda la emoción del momento? ¿O el error humano era parte de lo que hacía grande al fútbol? En el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos en Qatar, el VAR intervino en varias jugadas polémicas que calentaron un partido ya de por sí tenso. El resultado fue un espectáculo dramático, sí, pero también un juego interrumpido constantemente. Y esto apenas empieza. Ya se habla de tecnología semiautomática para el fuera de juego, de sensores en los balones de inteligencia artificial para analizar jugadas. El fútbol del futuro en la Copa del Mundo podría parecerse más a un laboratorio que a una cancha. Quinto bloque: el dinero de las selecciones. Aquí hay una verdad que duele. No todas las selecciones llegan al Mundial en igualdad de condiciones y la brecha se está haciendo más grande. Las federaciones de países como Alemania, Francia, Inglaterra o España manejan presupuestos millonarios. Tienen centros de alto rendimiento, equipos de análisis de datos, nutricionistas, psicólogos deportivos y hasta departamentos enteros dedicados al scouting de juveniles en todo el mundo. Ahora compara eso con selecciones de África, Centroamérica o el sudeste asiático, que a veces tienen que hacer colectas para pagar los vuelos de sus jugadores a los partidos de eliminatoria. En el Mundial de 2022 se reportó que la diferencia de presupuesto entre la selección con más recursos y la que menos tenía era abismal. ¿Puede haber competencia real cuando las condiciones son tan desiguales? La FIFA recauda miles de millones con cada Copa del Mundo, pero la redistribución de esos fondos sigue siendo un tema de debate constante. Y con 48 equipos, más selecciones entrarán al torneo, sí, pero muchas llegarán sabiendo que su aventura probablemente termine en la fase de grupos. ¿Es eso inclusión o es simplemente llenar asientos? Sexto bloque: la identidad. Y este quizás sea el punto más doloroso. ¿Recuerdas cuando cada selección tenía un estilo propio? Brasil jugaba con alegría, con gambetas, con ese juego bonito que era casi una filosofía de vida. Italia se atrincheraba atrás y te liquidaba con un contragolpe. Alemania era una máquina de precisión. Argentina era pasión desbordada y un número 10 con magia en los pies. Pero hoy, la globalización táctica ha homogeneizado el fútbol de selecciones. Los directores técnicos estudian los mismos videos, usan los mismos software de análisis, aplican las mismas presiones altas y las mismas transiciones rápidas. Y el resultado es que cada vez es más difícil distinguir el estilo de una selección del de otra. Brasil, en los últimos mundiales, ha jugado un fútbol más europeo que brasileño. Selecciones africanas, que antes sorprendían con su fútbol físico y creativo, ahora replican modelos tácticos importados. ¿Dónde quedó la identidad? ¿Dónde quedó eso que hacía que ver a cada selección fuera como escuchar un acento diferente del mismo idioma? En esta crónica te lo decimos, se lo comió la globalización y el mundial es el escenario donde más se nota. Séptimo bloque:
la nostalgia contra la realidad. Y aquí tenemos que ser honestos con nosotros mismos, como parte de lo que sentimos cuando decimos que la Copa del Mundo ya no es como antes. Tiene que ver con nosotros, no solo con el torneo. Los que vimos el Mundial de Francia 98, de Corea-Japón 2002, de Alemania 2006, lo hicimos con otros ojos. Ojos de niño, de adolescente, de alguien que todavía se asombraba con facilidad. No había redes sociales diseccionando cada jugada en tiempo real. No había influencers opinando antes de que la pelota tocara la red. No había algoritmos decidiendo qué momento viral ibas a ver primero. Veías el partido entero, sufrías el partido entero y al día siguiente lo comentabas en la escuela o en el trabajo con la gente que lo había visto. Hoy el consumo es fragmentado. Ves el gol en un reel, la jugada polémica en un clip de 30 segundos y el resumen en un video de 5 minutos. ¿Puedes realmente enamorarte de un torneo que consumes en pedazos? ¿O necesitas vivirlo completo para sentir eso que antes sentías? Y entonces llegamos a la línea. Esa línea invisible que separa la evolución del fútbol de su desnaturalización, porque no todo cambio es malo. La tecnología ha hecho más justas muchas decisiones. La expansión del torneo le da oportunidades a países que antes solo soñaban con estar ahí. El dinero ha mejorado estadios, infraestructura y condiciones para millones de aficionados. Pero al mismo tiempo, cada paso hacia adelante parece alejarnos un poco más de lo que hacía mágica a la Copa del Mundo. Y el dilema es real. ¿Quién decide cuánta modernidad es demasiada? ¿Quién traza la línea entre progreso y pérdida? ¿La FIFA? ¿Los jugadores? ¿Los aficionados? ¿O simplemente el mercado, que no entiende de emociones sino de márgenes de ganancia? La Copa del Mundo 2026 se jugará en 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. Será la más grande de la historia. Más equipos, más sedes, más partidos, más patrocinadores, más pantallas transmitiendo, más contenido, más de todo, pero más no siempre significa mejor. Y esa es la gran incógnita que el fútbol mundial enfrenta hoy. El torneo que alguna vez unió al planeta cada 4 años, con la simpleza de un balón y 22 jugadores en una cancha, ahora es un evento que mueve miles de millones, que decide carreras políticas, que transforma ciudades enteras y que genera debates que van mucho más allá del deporte. La Copa del Mundo ya no es como antes. Y tal vez, solo tal vez, lo que más nos duele no es que haya cambiado, sino que seguimos esperando que nos haga sentir lo mismo que cuando la vimos por primera vez, sabiendo que eso probablemente ya no va a pasar. Porque el torneo creció, sí, pero algo dentro de él se hizo pequeño. Si llegaste hasta aquí, déjanos saber qué piensas. ¿El mundial mejoró o perdió su esencia? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te hizo pensar y suscríbete para que sigamos contando lo que nadie más se atreve a contar. Al final, lo que vale más es tu opinión. Esto fue una historia más de Crónicas del Fútbol Mundial Podcast. Hasta la próxima.